Cristina Rascón es sonorense, escritora, economista, traductora. Estudió varios posgrados en universidades de Japón, por lo que ha sido un puente entre la literatura de México y Japón. Fundó el primer certamen literario en Cajeme, en español y en yaqui. Ella ha ganado varios premios por sus cuentos, por sus minificciones, y creó la escuela de escritura en línea Scribalia, que no se pueden perder. Es nuestra invitada de hoy. Qué bueno que estén con nosotros en Palabra de Autor, porque vamos a platicar hoy con Cristina Rascón, una escritora que sale de los cánones tradicionales, inquieta, curiosa, viajera, políglota de alguna manera, interesada en la palabra y en muchos más aspectos que tienen que ver con la palabra. Cristina, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Mónica. Feliz de estar en tu programa. Y un gusto tenerte aquí en este espacio del helénico tan original también. Va contigo este espíritu. Trajeron estas piedras en barco desde otro país para armar aquí esta capilla. Entonces es muy interesante que vaya con el espíritu de tu propia vocación y trayectoria. Pero a mí me gustaría empezar por el comienzo. Tú dices que eres sonorense sinaloense. Sí, a mí eso me intriga mucho, sí. ¿no? Porque yo digo que soy chilanga o del DF, que ahora tengo que decir que soy de la Ciudad de México. Ajá. Pero, ¿por qué me gusta, me invita, es una provocación? Siempre me había considerado sonorense porque ahí crecí. ¿En Obregón? En Obregón. Yo siempre he dicho que mi conciencia, mi identidad se formó ahí. Pero de unos 5, 8 años para acá me acerqué mucho a Culiacán, a los ancestros, a la familia, a mi abuela. Tanto mi familia paterna como materna tiene raíces en Culiacán. Y yo nací umbilicalmente en Culiacán, solo que mi acta de nacimiento se registró en Bacobampo, que es un pueblo mayo, y a mucho orgullo mi padre creció ahí. Y entonces crecí en Obregón y me la pasé viajando entre Culiacán y Hermosillo los primeros 6 años de mi vida. No, entiendo, me queda clarísimo. Esa es mi región, ¿no? Claro. Es una región. Lo otro a lo mejor es un simple, sí, uno no puede, uno es de donde decide que es por obvias razones, ¿no? Sí. Me parece muy interesante, pero luego a ver, primero tu entorno familiar. Siempre con los escritores intriga mucho si hay cercanía de libros, cercanía de historias. ¿Por qué se hace uno narrador? ¿Por qué uno quiere apresar en palabras o en imágenes, en el caso de la poesía, el mundo que te rodea? ¿Ya había alguna evidencia en tu casa, algo que estuviera abonando ese terreno? Sí, yo fui niña lectora. Estudié en una escuela que es parecida al Montessori, se llama Pierre Fort, que motivaba mucho que leyéramos y construyéramos con nuestras propias palabras cada tema visto en clase. La primera vez que tomé dictado yo tenía 16 años. Tomar dictado, hace años que no oigo esta expresión. O sea, cuando entro a la prepa me doy cuenta que el mundo no es como yo lo conocía y que la gente memoriza y toma dictado. De los 6 a los 15 años yo me dedicaba a leer y a investigar y a redactar, ¿no? Y a escribir, porque era mi fascinación leer poesía, cuento, novela. Cada domingo me compraba mi mamá un libro, íbamos a la biblioteca aunque estuviera cerrada, la abrían para mí, entrar a ver los libros en la biblioteca o leer los libros. ¿Qué biblioteca? Es la biblioteca pública de Ciudad Obregón, Jesús Corral Ruiz. Y a la fecha tienen muchos programas para que los niños lean. Entonces, además era hija única, entonces me dedicaba mucho a leer como placer, como divertimento, nunca lo vi como algo escolar o académico. Pero estudias economía en el TEC de Monterrey. O sea, Sí. todavía no habías pensado que podías ser escritora. No, sí, a los 6, 8 años yo ya decía que iba a ser escritora. Estudiaba piano, algo que también la música está muy presente, quiero pensar en mis textos, no mencionándola, sino en la construcción de los textos siempre busco un ritmo, ¿no? Pero como a los 8 o 9 años me acuerdo que dije, estoy estudiando piano, pero voy a ser escritora. Y lo tenía muy claro. A los 10 años también en mi diario, ¿no? Llevaba un diario y decía, yo voy a ser escritora, voy a aprender idiomas y viajar por el mundo, es lo que me interesa. Okay. Pero en la prepa descubro la economía como ciencia social, era muy buena para las matemáticas, y entonces entra la crisis, ¿no? Estudio música, estudio literatura, estudio matemáticas,
y me gustaba mucho la criminología, la sociología, ¿no? Y una muy buena asesora, como dicen, orientación vocacional, me dijo, la economía es una ciencia social. O sea, con la economía tú puedes dedicarte a ayudar a la gente, a elevar el nivel de vida, a conocer otras culturas, ¿no? Y dije, economía, ¿y dónde podía trabajar? Desarrollo económico, Naciones Unidas. Dije, creo que sí, me interesa, ¿no? Y lo consideré como una forma, pues también de asegurar si en un futuro no me iba bien como escritora, Claro. no iba a tener una formación. La verdad es que hubiera sucedido de todas maneras. Si me hubiera ido a estudiar letras a Hermosillo o a Monterrey, sería la misma persona que estoy sentada ahorita, porque a lo mejor hubiera trabajado voluntaria en algo social o económico. Claro. ¿No? Me atraían las dos cosas. Y qué difícil escoger. Y de todos modos, para la escritura, sin duda, todo sirve. Todo, claro. ¿No? Todo sirve. Pienso que esta visión social que está también en tus textos, esta música, uno es el que está haciendo, porque la mirada del mundo es quizás, la mirada que uno tiene o el deseo de conocer, saber y estar, es quizás el que va rigiendo todo. Y a lo mejor el que hace que además tú puedas ser una empresaria o administradora, que también tiene que ver con la escritura, de lo cual hablaremos al final de la fundación de tu escuela Scribalia. Gracias. Scribalia.com, no dejen de buscarlo si les interesa aprender a escribir o relacionarse con la lectura. Pero estudias economía con una idea que seguramente es muy fuerte y muy clara, porque te vas a hacer un posgrado a Japón. Sí, 2 posgrados. Sí, como economista, en Monterrey estudié 5 años economía, después hice una maestría y un posgrado en Japón en economía de género. El posgrado fue en economía de la India y la maestría en economía de género. Y me graduó de la maestría y digo, ok, voy a ser escritora. Y me dedico 1 año, 2 años solo a escribir, empiezo a traducir, etcétera. En esos 2 años regreso a Sonora y organizo un certamen literario incluyendo lenguas indígenas. Tenía mucha curiosidad por trabajar con ellos. Y luego me sale trabajar en Naciones Unidas como economista. Me voy 5 años a Viena a trabajar como economista. Sin duda, lo que tú ya aventurabas, que querías viajar, hablar varios idiomas. Exacto. Y escribir ya se estaba forjando. Exactamente. ¿No? Vamos a hablar de esto, de la experiencia a Japón, la experiencia a Viena, la Cristina nómada, la Cristina escritora. Sí. Después del corte, no se vayan, estamos aquí en Palabra de Autor. Ugu isu ya mata Hijinahoshi, Hijinahoshi. El ruiseñor al cantar compone y recompone. Se piltotolzin, cuicatinemi wala, cuicatinemi. Oshinabete, koe nakishomo, ho no yo. Todo sin voz, hasta las mariposas, casa budista. Axtlen Molinia, Axtlen Yon Papalome, budista Cali. Acabamos de escuchar a Cristina Rascón leer haikus de una poeta japonesa que han sido traducidos por ella al español y por Mardonio, nuestro querido amigo, al náhuatl. Y el haiku es este género japonés que a ti y a todos, bueno, nos ha fascinado por su brevedad, su elegancia, discreción, y que tú no solo lo has leído, sino lo has traducido y lo has hecho hablar con otras tradiciones, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué es traducir del japonés y por qué tu fascinación. Bueno, la primera vez que leo haikus es cuando voy a Japón por primera vez, en el 96, que tenía 20 años, entonces ya saben mi edad. Y me fascinaba que estaba en todas partes. Lo recitaban las amas de casa, leías en una revista esperando el dentista el haiku, en una botella de té que compras en una máquina muy moderna para esos tiempos. Al reverso de la botella de té venía un haiku para que te relajes mientras lo bebes. Estaba en todas partes. Y lo empiezo a escribir siguiendo esta tradición japonesa del instante, la imagen, ¿no? La brevedad. Y yo como cuentista fascinada, ¿no? La minificción, claro. El cuento, el haiku para mí tienen mucho en común. De hecho, en Japón el haiku es mitad narrativa, mitad poesía, ¿no? Sí. Y muchos narradores, como Soseki Akutagawa, escriben haiku, pero poetas de verso libre no siempre escriben haiku, incluso se alejan de él, ¿no? Es una poesía, como dices, delicada,
elegante, y ha sido fascinante traducirlo. He traducido a varios autores, pero en forma de libro, esta sería mi primera traducción de haiku. Es de Chioni, una poeta mujer del siglo XVIII. Y los temas también tienen algo con el universo femenino, ¿no? Las relaciones de amor, la relación con tu propio cuerpo, el observar la naturaleza, que es el tema central del haiku. Y además es bellísima la edición. Sí, la edición es bellísima, ilustrada por Fabricio Van den Broek, de Editorial Dragón Rojo, y traducida por Mardonio al náhuatl. Yo no hablo náhuatl, pero lo estudié para precisamente dialogar, y lo más fascinante del proyecto fue esas reuniones mensuales donde los tres conversábamos sobre la ilustración, la versión en español y la versión en náhuatl, nos criticábamos, nos comentábamos, ¿no? Y bueno, traducir en general, también he traducido verso libre a Shintaro Tanikawa y a poetas mujeres también, Ishiga Kirin y otras. Y traducir es para mí, como le decía a un amigo hace poco, es surfear en otro mar, ¿no? Claro. Estás con otra naturaleza, estás ante otros paisajes, otro colorido, otra sensación, otro clima. Así me siento cuando traduzco. Y te estás formando, ¿no? Digamos, es una escuela. Regreso al español muy estricta. Lo que escribo después de traducir es muy limpio, muy nítido. Dudo mucho de mi español, me río mucho de mi español, dimensiono bien lo que es ser español mexicano, español chileno, español argentino. Y viajar por los diccionarios es una de mis pasiones. Y además, como creciste y viviste, como nos dijiste, entre mayos, yaquis, ¿no? También por Pues eso te ha así. interesado esta... Pues cercana siempre, ¿no? Pero no tenía, yo no tengo familiares que hablen lengua. Me hubiera encantado, no tengo familiares así. Siempre lo digo cuando estoy en el extranjero, el mexicano mestizo no sabe exactamente de dónde viene. Si es yugoslavo, español, francés, si es yaqui, tarahumara, no lo sabemos. Pero con muchísimo respeto siempre he tratado de incluir lenguas indígenas en mi trabajo. Y ¿sabes qué me gusta? Esto que decías de que el haiku tiene mucho que ver con el cuento, Sí. ¿no? Mencionabas a Kugahuata. A Kutagawa. Siempre me hago bolas Sí, y me ya sé. encanta. O sea, Es buenísimo. Sí. es como el cuentista fundacional, ¿no? Sí. Que nos... Voy a leer de tu libro hermoso El sonido de las hojas. Dios mío. Minificción es esta pequeña, nada más Ok. para darles una Un probadita honor. y que vean empatía con el haiku. Dice, Aviso se llama. El fantasma cruzó las piernas y encendió un cigarrillo. Vos estás muerta, dije yo, con el miedo temblando en los dientes. Vos también, rió con sadismo. Me encanta la malicia Ay, de la gracias. minificción. Sí, a ¿no? mí también. Porque el cuento para ti es tu horma. Yo creo que ¿Piensas? sí. Sí, es tu horma. Es donde más cómoda me he sentido. Del haiku viajo al cuento, de la traducción viajo al cuento, de la pasión viajo al cuento, de la anécdota, de la crónica de viaje, lo desemboco en el cuento. Mi estancia en Japón produjo 2 libros de cuento, Hanami y El agua estelada, y en el 2004, que regresé de mi maestría, los mandé a concurso y ganaron. ¿no? El Premio guau. Latinoamericano de Cuento, uno Sí, de ellos, ¿verdad? Hanami, el Premio Latinoamericano Edmundo Valadez, y El agua estelada, el Premio del Libro Sonorense. Y además de tus libros de cuentos se ha dicho que es la mirada de Japón, pero no la mirada sobre el cliché de ser extranjero en Japón, ¿no? Sí, porque viví 5 años ahí. Entonces hay un momento en que ya la cosa no es turística, ya no es exótica, es cotidiana, ¿no? Claro. Y empieza a despertar, a hacer ecos o resonancias con algo que uno quizá ya viene cargando como mexicana, como mujer, ¿no? Entonces esos ecos o resonancias con cómo es la mujer considerada, cómo es el lenguaje utilizado, si es homogéneo o no la población, etcétera. Mi mirada era hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Siempre. Y de hecho, eso puede tener que ver con tu origen, con tus padres, con la profesión de tus padres, esto de adentro y afuera, ¿no? Pues sí, ahora que lo dices, mi mamá es psicóloga, entonces una mamá psicóloga es muy directa y está siempre analizando las cosas, ¿no? Lo de casa, lo que está alrededor, etcétera. Y mi papá era ingeniero agrónomo, pero cientificón, ¿no? No creía en las cosas esotéricas, ¿no? Que yo sí pues creo un poco en las cosas o las busco. Y además era músico él, ¿no? Por él me acerqué al piano y todo. Y te decía hace rato, si echas en una licuadora psicología, ingeniero agrónomo y música, en una hija única, con amor a la palabra, pues nace una escritora. Y para leer un poquito más de esta escritora, tu propia voz, ¿por qué no nos lees un fragmento de En voz alta, que además tiene que ver con mujeres, con frontera, y volveremos para platicar de ello, pero vamos a dejar
a quienes nos están viendo con una probadita. Austria es una niña musulmana con velo rosa cubriéndole el cabello, calcetas arcoíris en sandalias baratas, McDonald's en mano. Austria es una mujer leyendo una revista en caracteres chinos. Jóvenes morenos corriendo para entrar al último vagón del último tren de la última noche del fin de semana. Un africano en bata turquesa gritando en swahili. Austria es de UN City, una maquila gigante con obreros de traje, una paloma aleteando como todas las palomas, un checo golpeando a su esposa rusa por ser demasiado pretty, un suburbio across the Danube, people from every race in the world, from every language. But they are not Austrians, say the Austrians, those people across the Danube. En voz alta, este libro de cuentos que sin duda habla de mujeres, de espacios. Me encanta el primer cuento que empieza con esta señora, mujer, viendo la tele, yendo en el tiempo, Sí. y con un destino cerrado, que Sí. es todo lo contrario de lo que tú has hecho. Estaba yo pensando que esta idea de nacer en Sonora, Sinaloa, ¿no? Culiacán, Obregón, esta idea de viajar, esto a lo mejor ya era una especie de destino, no me gusta pensar en eso, pero también me gusta pensar en eso, un destino de tu nomadismo, de tu andar mirando desde otras geografías, que también está en este libro, ¿no? Bueno, sí, yo creo que mi infancia estuvo marcada por el movimiento, ¿no? Pero el yo salir de Sonora para irme a estudiar a Monterrey y Japón, sí me costó mucho trabajo. Te O sea, costó no trabajo. diría que era algo... Era mi destino forjarme ese destino, vaya. Y luego te fui, pero te podrías haber quedado quieta, te has ido a residencias en Brasil, sí, en sí. China, el trabajo en la ONU, Exacto, en Viena. exacto. Yo creo que me he ganado me gané como 8 becas para estudiar y como otras 8 como artista. Eso significa que apliqué como a más de 50, ¿no? y con eso, pues fue mi pasaporte al mundo, ¿no? El conocimiento. Y de hecho lo reflejas en lo que escribes. Incluso la mudanza entre géneros es una forma de viaje. También hay una... el nómada se cuestiona, se angustia y se prepara cuando se le acaba la comodidad donde está. Claro. El viajero, el turista son otros conceptos. Entonces, cuando dejo de sentirme cómoda, cuando se me acabó la fertilidad en un género, me mudo a otro. Estás diciendo algo muy interesante. ¿No sientes que también cada cuento es producto de una incomodidad? Sí, ¿No? O totalmente. Sí, mis cuentos se quejan mucho, hay mucha crítica social. En Sí. Hanami critico a Japón, en Voz Alta critico a Sonora y a México y a Austria. Y se siente la frontera Sí, también. siempre en cada cuento hay una frontera que una mujer cruza en Voz Alta. Y en Hanami era la frontera del tercer mundo al primer mundo, la tecnología y lo que espera el primer mundo y el tercermundista, ¿no? El coreano, el brasileño, el mexicano que no encontraba el código. Y tengo otro libro que se llama Cuentráficos, que le llamo yo de metaficción, y ahí la frontera es la realidad, porque son los libros los que hablan, los personajes los que se le aparecen al autor, etcétera, el lenguaje, la palabra se le aparece, conversa con el autor. Entonces creo que en todos mis cuentos está cruzar fronteras, viajar, moverte, no confiarte en que la vida es como te funciona, ¿no? Y el papel del lenguaje, ¿no? También, lenguaje cómo también. suenan diferentes tus textos. Sí. Porque cada historia, cada situación también pide ese registro que es lo que le da vida. Es como la sangre del cuento, la Sí, palabra, me ¿no? interesa mucho cambiar de lenguaje. En cada texto y en cada libro exploro lenguajes diferentes, mis personajes hablan diferente, mis narradores hablan diferente. El cuento que mencionabas está en segunda persona, con un destino que ya se sabe, pero que al mismo tiempo te angustia y dices, a lo mejor decide otra cosa, ¿no? Y ahorita que dijiste segunda persona y ustedes que nos están viendo, ese tipo de reflexiones técnicas también se hacen ya en el oficio, aprendiendo el oficio de escritura, y tú fundaste una escuela de escritura en línea, así es. Scribalia. Scribalia, donde vemos estos conceptos, el lenguaje, la técnica narrativa, mucha lectura, y hay 18 profesores de Latinoamérica, de España, de México, en fin, ¿no? Me gustó Los mucho invito, uno que ahorita se está scribalia.com. promoviendo, si se meten a la página www.scribalia.com, la literatura en alfileres para la minificción de Sí, Armando Alanís. sí, Dije, sí. qué bonito Talleres. está presentado. Sí. La literatura no tiene por qué los cursos no presentarse con una misma creatividad en imagen, provocación juguetona, ¿no? Sí, tanto los títulos como los profesores
buscan ser provocadores, con ejercicio siempre hay práctica. Y como es en línea, puedes tomarlo a cualquier hora, cuando tú quieras. Bueno, hay unas clases que te pones de acuerdo con el profesor o el profesor ya da su horario, pero generalmente es a la hora que tú quieras y desde donde tú quieras, que cuando fundé Escrivalia mi idea era esa, no dejar de viajar. Claro. Teniendo mi propia escuela de escritores, pero que no me atara geográficamente. Y tenía yo alumnos en China, en Canadá, en Austria, en Guerrero, en Sonora, en Chiapas, preguntándome por talleres, y entonces todos ellos pueden entrar y conocerse, convivir ahí. Está increíble. Fíjate que a mí cuando lanzo que voy a abrir mi taller, me escriben de otras partes que si es en línea, entonces te das cuenta de la necesidad de talleres así. Ah, pues ya está, invitada a Escrivalia también. Te voy a... Sí, y además a mí se me antojó tomar alguno que otro, se oyen muy apetitosos. Exacto. Y ahorita que hablábamos del viaje, de tus geografías y lenguajes diferentes, vienen 3 libros, me comentabas. Sí. Uno es de Brasil, Cuentos de Brasil. Así es, me gané una residencia en 2012 para irme a Brasil, estuve 2 meses allá y parte de la residencia, ellos me apoyaron, me fui a Argentina y a Uruguay. O sea, al final viajé como 4 meses por Sudamérica. Y al regresar a México, regreso directo a Hermosillo, y de Hermosillo tomo un autobús y me voy a Puerto Peñasco. Y ahí me quedo 4 o 5 meses, enamorada. Yo iba por una semana. Qué envidia me das, ¿eh? Entonces al final viajé un año, ¿no? Yo digo que viajé un año por Latinoamérica. Y titulo el libro Mi Patagonia, en realidad mi Patagonia es Peñasco. Sí. O sea, el final de Latinoamérica no fue en el sur, fue en el norte. Y yo pensé que iba a ser un libro de cuentos sobre Brasil, sobre Argentina, sobre Peñasco. Pero he descubierto que es crónica de viaje o una hibridación entre cuento y crónica. Hay algo de autoficción, obviamente, nace de la anécdota mía como viajera, y descubro la magia de los pueblos. El candomblé, los orixás, esta mitología nueva para mí en Brasil. En Argentina la gente más bien va al psicoanalista, conocí a alguien que creía en la numerología, en las vidas pasadas, meto eso también. Y en Peñasco, la mitología de los pápagos en el Pinacate, ¿no? Entonces, el desierto Pinacate, nuestro desierto más, ¿no? El desierto del Altar. El más biodiverso, el desierto del Altar y el Pinacate. Tenemos patrimonio, biodiversidad, patrimonio natural de la humanidad. Y sale ahí en ese libro. Y va a salir con Nitropress, la misma editorial de En Voz Alta. Se va a llamar Mi Patagonia y son viajes, crónicas de viaje, relatos de una mujer viajera. Quiero hacer hincapié en esto. De pronto me entero que hay mujeres que son asesinadas, violadas, raptadas cuando son viajeras. Yo creo que no hay que tener miedo de ser mujer viajera, de estar sola en el viaje. Sí es cierto que te pueden pasar cosas malas, pero era más la gente que me ayudaba y que me alimentaba con su vida. Me quedo con esta idea sensacional de mujer viajera, porque leerte es también viajar, porque leer es viajar, porque escribir es una forma también de contrarrestar la violencia o de crear una reflexión necesaria. Sí. Cristina, gracias por haber estado aquí en Palabra de Autor. Ay, muchas gracias a ti por el espacio y por la conversación. Gracias. Lean a Cristina Rascón. Si quieren escribir, visiten Escrivalia, visiten su página. Gracias por estar en Palabra de Autor. Nos vemos en la siguiente emisión. Dice mi madre que la camioneta viene limpia, que no hay nada. No le creo. Suena el celular y es mi hermano. Ya sé, ándale pues, que sea la última vez. Aquí viene, pues, ¿qué querías que hiciera? Ni modo que la dejara sola en la casa. Aquí viene y no nos va a pasar nada. Dile al zurdo que pasando el primer descanso no nos espere hasta Tucson. Ya quita esa carota. Pues, ¿cuál quieres que ponga? Me gustaría contestar, pero no me atrevo. Tan domesticada que estoy con sus cachetadas en la primaria. Además, luego se soltaría con la cantaleta de él es el que te está pagando todo. Y la verdad sí, me la estoy pasando suave en Hermosillo. Se cumplió mi sueño de estudiar letras. Después de tanto rollo de no estudies eso, que no te deja lana, etcétera, etcétera, de mi madre y los tíos. Pero nunca del Tavo, mi hermano mayor. Yo le pago la casa de asistencia, dijo a mi madre, como él dice las cosas sin lugar a réplica. Luego me compré un carro. Primer fin que voy a Obregón, después de un mes de soledad y gloria universitaria, y me salen con esto.